Muy buenas noches, amigos de Lima, el Perú y de todas partes del mundo. Hoy jueves 9 de marzo de 1923, de 2023, perdón, estoy en 1900 desde 2023. Los saluda como todos los jueves Lalo Torrejón, Eduardo Torrejón, Lalo para los amigos. Y hoy día, como todos los jueves, tenemos una invitada muy, muy, muy especial, que ya la han podido ver en el flyer. Se trata nada más y nada menos que de Milagros Saldarriaga Feijóo. eh, Viene de la Casa de la Literatura, ya un poquito nos va a ir contando. El tema de hoy es perspectivas de liderazgo femenino. Y sin más preámbulos, vamos a lo que nos toca, que es nuestra intro. Vamos entonces a ver. Bien, ya estamos nuevamente por aquí. Y nada, vamos entonces con quien siempre está con nosotros, desde el otro lado de la pantalla también, de mi pantalla, desde el otro lado de la ciudad. Negrita linda, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Hoy, milagrosamente, solo he sentido calor una vez. No, yo estoy con calor, estoy sudando Sí, completamente. Sí, yo estoy sudando completamente, todo el día suda como chancho. toda la Sí. semana he estado todo el día literal así, pero hoy no, estoy relativamente fresca por unos minutos más de lo Ujú, usual. Pero ujú, estoy ok. bien, estoy contenta. ¿Cómo Sí, sí, estás? sí, ya vamos a hablar de eso en un ratito, vamos a hablar de eso. Dale, En un dale. ratito lo compartimos con todos los amigos que nos están viendo. Si nos permites, Pues, compartimos el video, no hay problema. por Ya, supuesto. y nada, bueno, sabes que no, si bien yo no soy, a título personal, no soy de felicitar o de saludar por el Día Mundial de X, Y, Z, en este caso por el Día de la Mujer, porque creo que si bien hay que felicitar, no, hay que conmemorar y hay que recordar. Hay que recordar que nos guste reconocerlo o no, todavía hay mucha lucha por bregar. Hay mucho por reconocer, hay mucho por conocer, hay mucho por reconocer y todavía hay mucho por cambiar en cuanto a la igualdad, hombre-mujer, en todo aspecto, en todo aspecto. Leía justo, entre comillas, conversaba con un amigo que me decía eso, ¿no? Me dijo, pero ¿por qué no felicitarlas por su día, si es su día? Ya, y justo coincidentemente cuando conversaba con él, me llegó un post sobre que el Perú es uno de los países donde el índice de analfabetismo mayoritariamente es de mujeres. El índice más alto de analfabetismo está en la mujer. Y Mira, a nivel Latinoamérica somos el tercer país con
intento de feminicidio, o sea, estadísticas de intento de feminicidio, y somos el segundo con feminicidio. Madre mía. Estadísticas. Entonces, ¿qué tenemos que celebrar? O Esas sea, son cifras que alarman. claro, pues. O sea, igual me parece interesante el día para visibilizar esto, pero es eso, tenemos que visibilizar, tenemos que Claro, tomar conciencia, ¿no? Y, obvio, aplaudir la chamba que hacen las mujeres día a día, eh, no no por ser mejor que un hombre, nada, porque yo creo que no va por ahí, no, no va por sino por las dificultades que claro, atraviesan en ese camino que sí, todos toman decisiones para una mejora de su vida personal, de su vida académica o laboral, y resulta que te encuentras con problemas, con brechas que te afectan por ser mujer, ¿no? Y ujú, eso sí. es completamente desquiciado, no hay un sentido de paridad No, no lo hay. y tampoco equidad ante las recompensas al mismo tipo de esfuerzo, al mismo nivel de esfuerzos, Ujú. y que Todavía hay, el género no se reconozca o se reconozca en menor grado. si bien ahora ya hay algunas Entonces, empresas, si bien ahora ya hay algunas empresas, sobre todo las grandes empresas, en donde tanto hombre y mujer que están en el mismo nivel jerárquico ganan igual, hay ujú, muchas que una ya mujer que tiene no, el mismo cargo que un ujú, hombre gana menos y gana considerablemente menos. claro, o tomar un hecho natural, porque tenemos la facultad de poder gestar vida, Ujú. y que eso no sea visto como tal, sino Claro, como un problema obstáculos. o algo para bloquear o para que no sigas formando parte de una carrera, Ujú. ya sea competitiva o no, en el ámbito laboral, ¿no? Ujú. Sino todo Sí, lo contrario, es un sobretexto para para que ya no seas vista como una opción, una posibilidad, sino que te bloquean por ello. Entonces bueno, tampoco considero que eso es algo justo, no, no lo es, definitivamente no. definitivamente no tiene que ver con las capacidades Ujú. y los aportes que puede dar este ser humano al trabajo, no tiene Ujú. nada que ver con estos hechos naturales. Y Ujú. sí, entender que todos atravesamos dificultades. Si una mujer atraviesa alguna dificultad Es que las dificultades, natural, los varones también. claro, Entonces las dificultades no están conectadas al género, están conectadas a claro, la ¿no? Usted persona. también, si tiene un dolor de cabeza, un día laboral y necesita descansar, que lo pueda pedir, no porque sea hombre se le tenga que menospreciar en sus dolores o en sus afecciones. Es sentido común. Yo me acuerdo hace poco, bueno, no hace poco, yo me acuerdo antes de pandemia, me acuerdo Ujú. un conocido, no es amigo mío, un conocido, se quejaba que a él le parecía mal que por qué en su trabajo a él le habían dado licencia por paternidad. Ya, ya Que había él sido. consideraba que había sido papá, había sido papá, pero la que había, mejor, pero la que da a luz es la mujer, ¿por qué tenemos que parar nosotros? Eso es chamba de la mujer. O sea, yo, ¿aló? Ay, qué tonto. Sí, en realidad yo tampoco lo entendía. O sea, Ahora no solamente son las acciones para mejorar, sino también los claro, pensamientos. es que yo creo que es ahí donde tenemos que Son mejorar. taras y aparte que esto nos diferencia en, en un sentido erróneo Ujú. para buscar culpabilidades. Claro, claro, buscar culpabilidades. ¿Y qué no es? Pues? No es, ¿No? no es. Bueno, No, en todo caso, un abrazo desde acá, un abrazo, mucha energía, mucho acompañamiento a todas esas mujeres desde lo cotidiano hasta las grandes mujeres, por así decirlo, de alguna manera, que día a día luchan por ser mejor ellas, por ser claro, mejor ellas, ¿no? Ser claro. mejor ellas. Y Sí, sí, sí. reconocer que son trabajos silentes la mayoría,
trabajos que no han sido puestos en una vitrina ni aplaudidos, pero han generado una mejora significativa en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Total. Y buscan empujar hacia el equilibrio. Ni siquiera es al yo por encima de ti, sino al equilibrio, al justo claro, sentido de la equidad. El equilibrio. Y qué mejor momento entonces para tener a una líder en el programa esta noche, porque así como también hay enfrentamientos sociales, laborales, culturales, están otras vertientes que nos despiertan todo lo contrario, sino que es orgullo, es la tranquilidad de que puedo verme en este espejo, sentir que hay opciones, y desde los liderazgos femeninos es que se están realizando muchas propuestas que están calando en asociaciones, en personas también, en sus individualidades. Y hoy estoy más que agradecida de que nos pueda acompañar una de estas mentes líderes, ¿no? Sin más preámbulo, démosle entonces pase a Milagros Saldarriaga, esta noche aquí en Trastablas. Bienvenida, Milagros. Bienvenida, Milagros. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a conversar aquí en Trastablas con ustedes, Vanessa Lalo. Gracias a ti por darte este momento, este espacio. Y bueno, permíteme por favor hacer un saludo. Por favor. Tu bienvenida a esta noche. Hoy Salud, salud. Hoy estoy en bebidas tibias. ¿Ya estás resfriada? Ya estuve en bebidas frías, ahora estoy en bebidas tibias. Ah, ok. Ya. Hoy, ¿verdad, Negrita? Me olvidé de comentarte, discúlpame, Milagros. Ayer estuve en el Jazzón con el espectáculo de Kimbafá. Muy bonito, muy bacán. Muy bacán. Noche de negros. Noche de negros, sí, muy, muy bacán. Ya luego me vas a contar con detalle. Desde acá le mando un saludo a Lucho, a Gina, que tuvieron a bien pasarme la voz y estuvimos un ratito por ahí. Bonito el espectáculo. Así es, ya toda esa línea de artistas profesionales, todos grandes amigos, por cierto. Ya me tocará volver a gozar también de sus puestas. Hoy por hoy, entonces, Milagros, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Trabajando aquí desde Casa de la Literatura ya hace algunos años. Es un lugar francamente privilegiado para trabajar, ¿no? Un espacio de mucha creación, de trabajo colectivo, interdisciplinario, con colegas maravillosos. Entonces mi primera respuesta siempre será bien, dado que estoy aquí. Antes que nada, ¿podrías por favor comentarle a nuestros amigos quién es Milagros? Bueno, yo dirijo la Casa de la Literatura Peruana, que es un centro cultural del Ministerio de Educación, es decir, es un centro cultural público para todos y todas las peruanas y peruanos. Pertenece al Ministerio de Educación, así que es un centro cultural con un carácter educativo, formativo muy importante. Yo soy gestora cultural, ese es mi desarrollo profesional. Estudié en San Marcos, un lugar muy hermoso. Estudié allí literatura, luego hice una especialidad en museología. Me interesan mucho esos cruces interdisciplinarios entre distintos lenguajes artísticos. Me gusta mucho la gestión cultural, la edición de libros es otra de mis pasiones. Creo que llevo casi todo este siglo, este siglo de años. Me encantó. Qué bonito suena. Llevo todo este trabajando en cultura. He trabajado en varios museos,
en las áreas educativas, en los espacios de gestión y promoción cultural. He trabajado editando libros también desde sociedad civil y también desde algunas otras oficinas del Estado. Genial. Hablas con pasión cuando mencionas soy gestora cultural, y también sentí la pasión en provocar esas interdisciplinarias líneas. ¿Cuándo te das cuenta que es necesario trabajar estas interdisciplinarias? En ocasiones las personas se centran en un solo campo y ahí dirigen la mirada y las energías. Pero en las artes no suele pasar eso, ¿no? Siempre buscamos o se nos presenta y provocamos que ese cruce sea armónico, orgánico. ¿Ha pasado así contigo? Creo que pensar, digamos, desde la gestión cultural generalmente nos va a llevar a tomar la interdisciplinariedad como un eje, ¿no? Como un un eje eje. para crear, para investigar, para formarnos a nosotros mismos. Es muy difícil formarse en cultura en un solo campo, ¿no? Es muy difícil, necesitas siempre dialogar. Pienso desde la edición incluso, ¿no? Uno podría dedicarse a hacer el libro literario y sin embargo tendría que tener alguna entrada, alguna relación con la fotografía, con el diseño gráfico, con las artes visuales, ¿no? Entonces, difícilmente la experiencia cultural de un individuo ocurre en un compartimento estanco. Quiero decir, yo exclusivamente me voy a relacionar con la escultura o con las artes visuales de manera más general. Creo que la vida, la curiosidad, los aprendizajes que se logran a través de las artes y las culturas te van llevando, ¿no? De un espacio a otro, de un entorno a otro. Por ejemplo, ya no solo pensar desde lo disciplinario, sino desde el arte y la cultura, que son dos instancias distintas. Difícilmente tú puedes pensar que solo trabajas con uno. Entonces, es la labor de gestión, creo yo, por definición, por necesidad. Entonces, va cruzando siempre campos distintos, va articulando disciplinas distintas. Y cuando trabajas ya en la especificidad de la lectura, del libro, de la literatura, necesitas claramente recurrir a otros lenguajes que muchas veces son caminos más cortos para llegar a lo literario para gran parte de nuestra población, que no necesariamente se formó como un lector literario, ¿no? Tú, probablemente mucha gente, nosotros, otras personas, primero vieron La ciudad y los perros en el cine. En el cine, claro. Luego, claro, con una Luego hermosísima procede adaptación de la José lectura. Watanabe, ¿no? Un guión maravilloso, ¿no? Y luego fuiste a la novela, ¿no? Es muy probable que haya ocurrido así, ¿no? Entonces, y el cine, pero también el teatro, la música, ¿no? Son caminos para no solo conocer determinadas piezas literarias, sino para relacionarse con ellas, para aprender sobre la literatura, ¿no? Te abren sentidos a veces es, pues, no sé, difícil leer y entender, sumergirse en algunos poemas de Vallejo, pero con algunas entradas desde las artes visuales, desde la escultura, desde el cine, vas entendiendo qué significa esto y este otro significado, Te ¿no? acerca. Entonces, claro, en términos pedagógicos, que la gestión cultural tiene un pie puesto en la pedagogía, a mi modo de ver, la interdisciplinariedad es indispensable. También cuando investigas, les decía, ¿no? Nosotros aquí, yo imagino, ustedes han visitado exposiciones de Casa de la Literatura, ¿no? Nosotros investigamos mucho archivo literario para crear esas exposiciones. Es decir, cuando ustedes visitan una exposición aquí, no se van a encontrar solo con libros, ni hemos revisado, analizado, estudiado solo la obra publicada de un escritor o de algunos escritores y escritoras, sino que hemos revisado sus cartas, sus fotos, su colección de objetos o de artículos periodísticos, los mails ahora ya también, ¿no es cierto? Entonces,
esa diversidad inmensa que son los archivos literarios también te lleva nuevamente a revisiones, asedios, estudios interdisciplinarios. Increíble. Por ahí va. Qué Sí, bonito, ¿no? sí, clarísimo, está clarísimo. Sí, lo que mencionaste de, bueno, las lecturas podrían no ser claras para algunos individuos directamente, pero cuando ya los relacionas desde otras áreas visuales, sí, llega ya el mensaje real. Claro. Y no sé por qué recordé Van Gogh y esta reciente puesta audiovisual que también han hecho a través de su obra, pero es una Ah, ok. apuesta, ¿cómo le dicen? Que abraza la tecnología digitalizada, no sé el nombre exacto que le colocan a la obra, pero es la obra viviente de Van Gogh y es una experiencia increíble. Ya no solamente ves el cuadro, sino que estás sumergido en la obra, te meten en la obra, algo así. Ahorita que Milagros comentaba un poquito esto de la ciudad de los perros, por ejemplo, ahí me pasó algo raro. Y me vino ahorita me ha venido a la memoria. Yo cuando estaba en el colegio, yo he leído Arguedas, pero he leído Arguedas porque tenía que leerlo, ¿no? He leído Arguedas porque tenía que leerlo, ¿ya? Y ya, punto. Lo leí, cumplí y ya está. Mucho tiempo después, tranquilamente 20 años después, cogí Arguedas porque me acerqué a Arguedas a través del teatro. Tú has sido parte de ese proceso, Negrita, Sí, ¿no? sí, sí, Mi lectura definitivamente. fue Diferente. absolutamente diferente y quedé sumamente enamorado de Arguedas. Volví a buscar qué tenía de Arguedas en la casa y con dolor vi que no tenía Arguedas en la casa. Ponerme a buscar Arguedas, donde se decía, tengo que comprar y tengo que leer y tengo que leer y tengo que leer. Y sí, o sea, a mí sí me pasó eso. De repente, como digo, no, leí Arguedas en el colegio porque tuve que hacerlo, pero mi acercamiento mucho más honesto con él fue hace 3 años. Hace 3 años, literalmente. Evidentemente. No, bueno, imagínate del colegio agarras una obra, el autor peruano Arguedas, pero luego llegas a la universidad y resulta que hay un pensamiento arguediano. Sí, sí, sí. Entonces es otro peso a la palabra Es que escrita y mi contexto valorada porque el universitario es autor ya mayor. no está en vida. Claro. El análisis tiene que ser mucho más respetuoso, mucho más profundo y mucho cuidado con cómo lo compartes. Sí. Hay una responsabilidad mayor. Entonces, sí, el impacto es diferente. He ido en varias ocasiones a la Casa de la Literatura, tanto para buscar un libro o dos, tanto como para ver exposiciones gráficas o para escuchar salsa, porque también hubo una presentación sí, hace unos años. Fue también agradable que el espacio de la Casa de la Literatura fuera a acoger la música. Estas propuestas nacen de todo un equipo, las solicita el interesado, el autor o el artista. ¿Cómo es este proceso? Que ya el resultado es pues, el público que recibe la obra o la apuesta. ¿Cómo es este proceso, Milagros? Bueno, Casa de la Literatura, creo yo, como cualquier otro centro cultural, vamos a pensar el centro cultural como una categoría muy amplia, donde podríamos situar una biblioteca, pero también un museo, ¿no? Una huaca y todo lo que articula, un espacio arqueológico, ¿no? Son espacios culturales, ¿no? Quizás la denominación centro nos está hablando de una cosa un poquito más estructurada, un programa más estructurado, pero espacios culturales, ¿no? Todos los espacios culturales nos vimos muy afectados por la pandemia, ¿no? Empiezo por aquí porque antes de pandemia Casa de la Literatura recibía más o menos 5.000 personas, entre 4.000 y 5.000 en una semana. No ocurre eso ahora, pero trabajamos para que vuelva a ocurrir, para ser felices colectivamente, porque eso es un espacio donde la literatura es una experiencia colectiva, ¿no? Entonces, ustedes imaginarán
la diversidad de experiencias lectoras que hay en 5.000 personas en una semana. Imaginan y seguramente han observado la diversidad de experiencias lectoras que hay solo en un aula de colegio, la que hay en nuestras familias, ¿no? Es muy diversa la experiencia, no solo lectora, sino las relaciones que tenemos con la literatura. Eso es muy importante. La diversidad es una palabra clave, creo yo, para cualquier reflexión y modelo de gestión cultural. Y en el caso de la literatura es muy importante por lo más o menos tocado ya hace unos momentos, ¿no? Es muy desigual la relación con el libro y con la cultura escrita en nuestro país. Entonces, tú puedes tener personas adultas que están listos para leer su primer libro, quizás, ¿no? Para encontrarse recién como lectores. Algunos ya tienen una trayectoria autónoma, autodidacta como lectores. Otros dejaron de leer al terminar el colegio porque la vida les llevó a otra dinámica, ¿no es cierto? A otra economía del tiempo. En los niños tienes también distintos momentos, los que están empezando a utilizar la palabra, ¿no? Y leen su mamá, su abuela, su hermana, su hermano, les leen, es una lectura compartida, ¿no? Los adolescentes que están con sus propias preocupaciones, ¿no? Y una vida social, ¿no? Que rompe un poquito con esa intimidad que normalmente reconocemos en el lector. Entonces, la experiencia lectora es muy diversa por muchas razones, por nuestra experiencia social y cultural, por nuestra edad, en fin, ¿no? Cómo atender, cómo pensar un centro cultural, Casa de la Literatura, para esta gente, para estas gentes que somos tan distintas, ¿no? Y cómo también hacer esa diversidad demográfica riquísima que hay en esta ciudad. Principalmente voy a hablar de Lima, porque nuestro alcance principal es metropolitano. Ponerlo de cara también a la diversidad literaria del país, ¿no? Entonces, esa tensión, vamos a decir, es el punto de partida para pensar un programa que sea lo más diverso posible. Entonces, tienes las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas especializadas que hay en Casa de la Literatura, las exposiciones, que son esos espacios para sumergirse en un tema, en un autor, en una obra. Tienes un programa de cursos, un programa formativo, le decimos nosotros, para distintos tipos de lectores siempre. Tienes este programa cultural que utilizan mucho los jóvenes, las familias. Tú viniste, creo, a ver a Sabor y Control, seguramente. Sí. Sí. Teníamos... Fue la semana de celebración de la salsa, hubieron varias orquestas. Yo fui a una de ellas. Y no fue Sabor y Control. Es más, fue antes de la pandemia. Fue claro, mucho antes de la pandemia. Claro, sí, lo sé. Entonces, bueno, no aquí vale, había... Tú estás cerca, ¿vale? Sí. Ajá, sí. Estoy cerca. Música, digamos, casi mensualmente, y tratábamos también que fuera un repertorio, pues, lo más amplio posible. Ha estado el Polen, pero ha estado la maravillosa Edith Ramos, ¿no? Una cantante lírica, una soprano de música andina espectacular, Edith, o Sonia Cabana. Hemos tenido repertorios también interesantes de música de mujeres o cantada por mujeres, repertorios como Pacha Sirena, estoy pensando, salsa, recuerdo el concierto del Polen también, del pueblo del barrio, en fin, ¿no? Había entonces, y hay, pero de una manera un poco menos frecuente, un ciclo de música, un ciclo de cine, un ciclo de narración oral, un ciclo de teatro también. Todas esas puestas escénicas son parte del programa regular de la Casa de la Literatura. Tú me preguntabas cómo se accede. Como público, se viene acá con tiempo suficiente para entrar a la función. Hay funciones o espectáculos, por supuesto, mucho más demandados, y entonces vas a tener que hacer una colita más larga. Bueno, hay que considerar eso, ¿no? Eso desde el público. Desde los artistas,
Antes contratábamos, teníamos una mayor flexibilidad para contratar. La crisis ha debilitado un poco eso. Sí contratamos algunas artistas y agrupaciones de artistas, pero también muchos de estos espectáculos escénicos ahora se abastecen un poco con las escuelas que hay, llamo así de manera laxa, escuelas que hay en Casa de la Literatura. Los programas de formación, quiero decir, por ejemplo, el programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos, que es un programa de voluntariado, tiene formación en narración oral. Y es una formación permanente. Hay abuelas y abuelos que tienen aquí más de 7 años de formación. Son narradores consolidados. Entonces ya ellos están haciéndose cargo de parte del programa de narración oral. Tenemos también un elenco temporal, que es el Quipu Enredado. Ellos están presentando en determinadas temporadas también el resultado de sus pesquisas, de sus ensayos, de sus propuestas. Se presentan aquí o eventualmente en algunas escuelas también. Estamos planificando hacer eso, ir a algunas escuelas. Antes se presentaban aquí y el público escolar venía. Esa posibilidad también la estamos reestructurando, ¿no? Entonces es lo que todas estas artes que las familias, las personas, acudimos a ellas como distracción, como disfrute, como parte de la educación de nuestros niños también, como parte de nuestras experiencias culturales y artísticas, ¿no? Deseamos en algún momento, no sé, todos deseamos en algún momento ver a Yuyashkani, que ahorita tiene su nueva puesta dedicada a María Jesús Alvarado, ¿no? Entonces, no va, bueno, este es un espacio que atiende esas necesidades también. Increíble. Bueno, las disciplinas que has mencionado, asumo hay otras tantas más, como la danza, quizá, ¿no? Y que forman parte del programa, como dices, temporal, porque el eje central es promover la lectura, principalmente, o administrarla en este sentido como una biblioteca. Y quiero hacerte una pregunta, no sé cómo sonará. ¿El Perú lee? En Perú lee. Quizás la pregunta, ¿lee literatura? Eso es más específicamente lo que quisiera saber, o lee muchísimo periódico. Es uno de los países que más se lee periódicos, entiendo. Cualquier experiencia digital o mucho, sí, se lee mucho periódico en este país. ¡Wow! Sí. La experiencia digital, ¿no? Si bien tiene un componente audiovisual muy ¿no? potente, denso, también tienes que leer muchísimo, ¿no? Entonces, la experiencia digital no rompe con la lectura. Claro. Claro, rompe con lo impreso, que es distinto, pero no rompe con la acción de leer, ¿no? Un poco para complejizar las formas en que comprendemos la lectura. La lectura es una práctica muy diversa, muy diversa. Hay personas que no leen, por ejemplo, yo tengo unos problemas muy serios para leer manuales de aparatos. Si me compro que sea un televisor, no voy a leer ese manual por nada del mundo, jamás. Me encanta. Una línea, 2 líneas, ya se acabó eso, no lo voy a leer. No tiene ningún sentido que lo guarde, nada. Pero me fascina leer recetas, lo máximo leer recetas para cocinar. Me gusta leer diccionarios, ¿sabes? Me encanta cómo es el diccionario común, ¿no? El otro día hablaba con una amiga que lee enciclopedias, que ya no se publican casi, ¿no? Y me contaba de Espasa Calpe, de la enciclopedia, me decía, esa enciclopedia de la primera mitad del 20, si no me equivoco, me decía, no aparece la palabra racismo. No existía como problemática. Entonces, ¿en serio? Bueno, raza sí, racismo no. Interesante observación. Que no quiere decir que no se haya dado. No, sino que no se... Que no esté acuñada. Claro.
claro, estos objetos del conocimiento no estaban, ¿no? Problematizando eso, ¿no? Bueno, entonces podemos leer tantas cosas, ¿no? Y leemos además constantemente. La lectura, por eso es una práctica democrática y democratizadora. Todos necesitamos leer para participar en la vida colectiva, en la vida en sociedad. De una u otra manera. Sí. También- Ahora, claro. No, sigue, Milagros, por favor. El asunto es, si leemos, digamos, ya no solo para digamos, aspectos más productivos, económicos, básicos de nuestra vida, sino si leemos como de manera más constante, más diversa, más múltiple, leemos para formarnos como personas, ¿no es cierto? Si leemos como hábito, ¿no? Ahí creo que hay más dificultades, o sea, las cifras ahí podrían romperse un poco, bajar, ¿no es cierto?, disminuir. No creo yo tanto porque las personas hayan decidido romper con la lectura, no es una decisión individual, eso quiero decir de manera clara. Creo que tiene que ver más bien con otros factores. Uno muy importante es que no tuvimos un desarrollo bibliotecario, no tuvimos bibliotecas en cada capital de provincia siquiera, o si las tuvimos hace muchas décadas no las tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el acceso al libro? ¿Cómo relacionarnos con el libro? Pareciera que después de la vida escolar ya no hay más libro. Vas a la universidad, muy bien, ahí tienes unos años más, te dedicas a una disciplina que como las humanidades o las ciencias sociales de formación, bueno, todas las disciplinas, o tienes tú un espíritu, un gusto por la formación constante, te mantendrás allí, ¿no? En un ejercicio lector. Pero si tus prácticas cotidianas, laborales, van por otro lado, pareciera que ya rompes con eso, ¿no? En general hay mucha dificultad de acceso al libro, ¿no? No ha habido una preocupación, no ha habido preocupación por lo que hoy se reconoce como un derecho, ¿no? El derecho al libro, el derecho a leer, el derecho a la literatura, decimos aquí en Casa de la Literatura, también esos derechos culturales, ¿no? Que sí en nuestros países vecinos en el siglo XX y algunos en este siglo, pero nuestros países vecinos, muchos de ellos, no todos, tienen condiciones de acceso al libro mucho más desarrolladas, estables, sofisticadas, ¿no? Creo que también es importante dar un lugar aquí a la gran base de cultura oral que hay en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Que es de una riqueza magnífica. No no creo que eso haya dejado, la cultura oral no creo que haya sido dejada atrás porque empezaron a publicarse libros o porque No. digamos, la cultura digital se desarrolló, ¿no es cierto? Están ahí coexistiendo, ¿no? Creo que hay mucha transmisión de determinados tipos de literatura, como la tradición oral, ¿no es cierto? Mitos, leyendas, mitos actuales además, ¿no? Los mitos no remiten necesariamente al pasado, que están pues así transitando a partir de la oralidad, ¿no? La propia música. Sí. Entonces, sí hay problemas, ¿no? Sí hay problemas, creo yo, pero creo que los instrumentos para medir estos problemas no se han aplicado, los mecanismos, ¿no? Las decisiones para saber concretamente leemos, no leemos, qué necesitamos, a dónde necesitamos apuntalar, necesitamos solamente una infancia más lectora, necesitamos, qué pasaría con la lectura en la vida adulta, ¿no? Hay una encuesta de lectura que está desarrollando la Dirección del Libro y la Lectura, me parece que es de diciembre del año pasado. Yo creo que este año tenemos algunos resultados que va a ser importante observar para que este enunciado que se ha utilizado como un prurito, ¿no? También para castigarnos y para castigar aparentemente a alguien, ¿no? No leemos. Es cierto que no leemos, en muchos casos, muchas personas pareciera no ha ocurrido esta experiencia, pero insisto, no es creo, una culpa individual, es una situación social. Yo siento que va de la mano con la otra parte, ¿no? Hacer que
los espacios para la lectura sean accesibles, sean puertas abiertas, no sean espacios satanizados o cercenantes. Y lo digo desde mi experiencia en la infancia. Entrar a una biblioteca era como entrar a la iglesia, tenías que estar en completo silencio, tratar los libros con mucha delicadeza y eso, no tenías acceso a todos. Entonces no era una experiencia muy amigable, ¿no? No sentía yo que era un espacio que me decía, entra cuando gustes, estás en tu casa, todo lo contrario. La Casa de la Literatura está buscando entonces ser siempre un espacio de puertas abiertas, accesible, dinámica, democrática, y busca también capturar a otros adeptos de artes sensibles y que entiendan que esta casa también es su casa. Y en relación a esta sensación y percepción, yo aún no encuentro que sea el mismo sentido para otras bibliotecas. Desde el punto en el que te dicen tienes que pagar un carnet, no es un espacio para todos, solo puedes ir a lo que es tu especialidad, solo puedes tomar un libro por vez, o sea, sigue siendo cercenante. ¿Tú consideras que es por una necesidad? Yo estoy hablando desde mi experiencia como lectora, pero asumo que las sensaciones, desde las direcciones, las responsabilidades y la administración de estas obras, debe de tener también otras aristas. ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? Sí, Sí, ahí entonces, son muchas veces espacios de exclusión y espacios donde además practicamos autoexclusión, ¿no? Y tú podrías constatar lo mismo que has descrito en una librería. Claro, Desde ahora, ya ¿cierto? ¿No? ahora La sí. ubicación de las librerías no de útiles escolares, que también Ujú. utilizamos ese nombre para donde compramos los útiles escolares, ¿no? La librería de libros, De ¿no? libros. Y están situadas en pocos distritos de la ciudad, ¿no? Por supuesto, no hay que discutir la necesidad de rédito de una librería, por supuesto, ¿no? Y se entiende un poco la dificultad de tenerla en otros lugares. Afortunadamente la distribución digital, la venta, ¿no? En el entorno digital, virtual de libros, por ahí le ha dado vuelta a esta situación, me parece bien interesante, pero hay mucho espacio de exclusión. Probablemente muchas personas también no van a un museo, no porque el museo cueste caro o porque el museo quede lejos, sino porque el museo no es parte de sus hábitos, de alguna manera siente que no corresponde, que ese lugar no tiene nada para darle y que se puede sentir incómodo, esos espacios de conocimiento, ¿no? Son difíciles. Yo creo que gran parte de la reflexión sobre política cultural y gestión cultural más puntualmente tiene que trabajar con esa base, la de exclusión y lo que yo he denominado exclusión, que habría que quizás analizarlo mucho más, ¿no? Y entonces es como dices, para hablar con la categoría que tú has propuesto, la biblioteca, tiene que razonarse localmente, tiene que pensar a su lector, lectora local, lectores y lectoras locales, ¿no? Su diversidad, tiene que traer una colección, formar colecciones para ellas y para ellos, ¿no es cierto? Útiles, colecciones útiles para la población con la que trabaja. Tiene que estar bien ubicado también, los espacios de cultura tienen que estar bien ubicados, ¿no? Que la gente llegue fácilmente, que sea parte de eso, ¿no? El espacio público. Entonces, Espacio yo público. voy a la iglesia, después me voy a mi colegio, después me voy a visitar a mi abuela. En el camino por ahí me tengo que cruzar, ¿no? Idealmente debería ser así, ¿no? Sí, serían, inclusive en las mismas escuelas. Hay Bueno, la escuelas que no biblioteca cuentan escolar con sería, biblioteca. me parece, es un espacio que no lo encontramos regularmente, que sería el de formación, el espacio formativo para esos lectores que saliendo de la escuela utilizan también las otras bibliotecas.
Debería ser. Ahí encuentras, me parece bien interesante que lo hayas situado tan rápidamente, ¿no? Porque una razón también por la que no utilizamos eso y por la que nos sentimos excluidos es porque no hemos sido formados como usuarios. Claro. Nos tenemos que formar, ¿no es cierto? Hay cosas para las que nos tenemos que formar porque si no son lejanas, difíciles, no las entendemos, parecen idiomas desconocidos y entonces, claro, ¿no? ¿Cómo me porto yo ahí? Me tengo que quedar callado, pero si yo le quiero contar a mi amigo con el que he venido lo que estoy leyendo, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿No? ¿No? Entonces, yo ahora hay mucha experiencia, pero además sistematización de experiencias para pensar espacios hechos, quiero decir, pertinentes para la población, útiles para la población, ¿no? Sí, una biblioteca tiene que ser un espacio muy útil, ¿no? Por ejemplo, pienso en cómo las bibliotecas han apoyado para que los adultos mayores se alfabeticen digitalmente. Claro. Han sido los lugares en muchas localidades que han cumplido esa labor. Y qué importante, porque ahora hay muchas cosas que ya parece que solo accedes en el digital, ¿no es cierto? Y qué pasa si una persona mayor está sola en casa. En fin, indispensable. O para leer las noticias, por último. Claro. O tomando tu vivencia, no te gusta leer manuales, pero quizá viendo un tutorial en Un YouTube tutorial, de ahora que cómo se están de arma un moda. mueble, Ahora que están de moda, claro. quizá te sea más atractiva esa idea, ¿no? ¿Tú sabes qué? Perdón, yo ahora, mientras que tú hablabas, Milagros, hacía un retorno. Yo recuerdo vagamente de que mi madre nos llevaba prácticamente a rastras, cuando yo tendría 10 años, 8 años, nos llevó a rastras a sacarnos el carnet de biblioteca parroquial, me acuerdo. ¿Ya? Y sí, me acuerdo, nos pedía, ella nos acompañaba una vez por semana a sacar un libro, el que nosotros quisiéramos, pero teníamos que leerlo y teníamos que contarle luego a ella qué era lo que habíamos leído. ¿Ya? Luego, me acuerdo, amplió su espectro y sacamos carnet de biblioteca de la Biblioteca Nacional en Avenida Bancay. Y carnet de la biblioteca, ¿ya? Que sí reconozco, ya la usaba poco porque no estoy cerca, no estaba tan lejos, ahora estoy más lejos, ¿no? Pero sin embargo, cuando trato de ubicarme con la Casa de la Literatura, yo conocí la Casa de la Literatura de una manera muy particular. Yo llegué a la Casa de la Literatura porque de ahí salían los trenes. O de ahí, sí. Ya, entonces, de repente, yo me iba a ir de viaje a Huancayo en el tren y me dicen Estación Desamparados y yo llego y leo Casa de la Literatura. Dije, mira, man, ya qué bacán. No, pero eran las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, obvio, a esa hora no atiende la Casa de la Literatura. Pero algo que me llamó la atención es que pude ver los andenes y pude ver los lugares donde la gente se sentaba a leer. Decía, qué bacán, y eso me gustó mucho en realidad. Y ya mucho tiempo después regresé ya cuando estaba Cuatro Tablas ahí. Estuvo Cuatro Tablas un tiempo ahí, yo soy un Cuatro Tablas. Y ya, honestamente, ya después ya no paso por ahí, aunque voy muy pocas veces al centro, pero cada que voy al centro siempre paso para ver qué cosas hay, ¿no? Porque sí, la gente que tienen ahí me parece espectacular. Espectacular. Sí, el ferrocarril central y la estación Desamparados funcionó hasta 1992. ¿Ya? Y había tren de cercanías, lo que se llamaría ahora, ¿no? O sea, la gente se iba a Chaclacayo, a San Jerónimo, me parece, a Matucana, ¿no? Matucana. Ajá, y hasta Huancayo, Jauja, ¿no? Claro. Cerraron abruptamente Sí. y pasó a ser una empresa de transporte me parece principalmente minerales. Wow. Pero tenía salidas más bien turísticas, ¿no? Para pasajeros, ¿no? Entonces, ahora es un viaje que dura 12 horas hasta Huancayo. Sí, es precioso. No tengo esa experiencia. Ahora ya no sale, yo creo que en la pandemia y todas las rupturas que creó, pero ojalá la empresa retome este servicio, ¿no? Porque la gente se pregunta. Y de hecho...
lo comento, yo ese viaje que lo hice a Huancayo fue el primer viaje cuando reaperturaron la ruta Lima-Huancayo. Fue el primer viaje y fue tanta la novedad que se sobrevendieron pasajes. Entonces el tren se sobrevendió y era divertido porque tú ibas a la altura de Matucana, por allá arriba, tú veías que yo iba con José, literalmente te podías bajar del tren y caminar y ibas a ir más rápido. Rápido. ¿Ya? Y además, ¿qué pasaba? Como habían sobrevendido pasajes, habían cargado un vagón más. Entonces, Está más lento. la locomotora se recalentaba. Entonces, el tren se tenía que parar 2, 3 horas para que se enfríe. Entonces, se paraba cada cierto tramo y era un viaje que habrá durado, ¿qué? 16 horas, tranquilamente. Madre santa. Pero precioso, ¿ah? Precioso. En realidad, si eso se vuelve a hacer, yo sí lo recomendaría. Precioso. Te recomiendo un documental reciente, Vida Férrea, de Ya, Manuel Bauer, sobre este tren, desde ya. Huasco hasta el Callao. ¿Te va a gustar? Punto. Si te gustó ese ¿Vida férrea? Vida Férrea, de Manuel Bauer, Ya, peruano. ya, gracias. Sí, sí. Y bueno, funcionó. Creo que pudo haber sido también un espacio dedicado a eso, ¿no? Al transporte, por ejemplo, desde una mirada cultural, ¿no? Sí, También, claro, o sea, yo creo que podría haber centros culturales de todo, sobre de todo. todo, sí. Sí, todo te da para hablar, pero infinitamente, especialmente pues fenómenos sociales tan importantes, ¿no? Como, por ejemplo, el traslado, el transporte, la movilización de las personas. Y bueno, el tren dejó de utilizarse con esos fines, estuvo cerrado en la estación de Desamparados algunos años. Elian Carp, cuando fue primera dama, hizo usos culturales, los primeros usos culturales en el sentido de gestión cultural, ¿cierto? Sí, De la estación de Desamparados, con una exposición dedicada a la Amazonía y otra exposición que me parece que vino del extranjero, no recuerdo puntualmente ahora la temática. Y en 2009 se abre Casa de la Literatura. Un poquito antes hay algunas experiencias relacionadas al libro y lectura, que se llamó Mundo del Libro. Pero en 2009, octubre de 2009, abre oficialmente Casa de la Literatura. Y es muy interesante la decisión de utilizar el edificio o los edificios históricos por sus características arquitectónicas, ¿no? Amplios, muy amplios, para el disfrute colectivo, para el estar colectivo, se presta cómodos, completamente. con emplazamientos muy buenos, ¿no? O sea, este está a una cuadra de Plaza de Armas, a una cuadra de la Iglesia de San Francisco, en una caminata que todos hemos hecho alguna vez en esta ciudad, ¿no? Entonces, sí, es interesante observar eso, cómo los edificios históricos, patrimoniales, pueden transformarse en lugares culturales, públicos, para que se conserven como lugares públicos, y porque ahí, por ejemplo, la dimensión de las salas de aquí, del edificio central de la estación de Desamparados, son bien interesantes para ser utilizadas o transformadas a talleres. Una sala de cine podríamos tener acá, ¿no es cierto? O espacios escénicos, ¿no? De hecho, Roberto Sánchez Piero, la que trabaja con nosotros, toda la reflexión sobre dramaturgia, lenguajes escénicos, performance, teatro, ha tenido ya 2 puestas, resultado de laboratorios Qué que bacán. participan distintas personas, que uno recorre distintas partes de Casa de la Literatura. Las escenas o las partes de la puesta ocurren en distintas partes de la casa, ¿no? Entonces uno va transitándola y de alguna manera también la va conociendo como, ¿no? Son espacios, francamente, los edificios republicanos, digamos, de fines del 19 y los primeros décadas del 20 son bien interesantes, además de sólidos, ¿no? A mí me encantaría que en esa casa sea mi graduación. Pero no ¿Tu creo que graduación de puedan qué? albergar a 3 grabación de literatura, de licenciatura. Es una ceremonia que quiere albergar cerca de 300 personas. Pues. No hay precisamente muchos espacios con ese carácter
como el de la Casa de la Capacidad. Literatura, y sería, claro, y la capacidad. Sería, sé, diferente y atractivamente visual llegar a un espacio así para un evento tan importante. Sin embargo, volviendo a esto del cambio, que primero era utilizado para terminal de cercanías, así lo No, llamaste. trenes de No, cercanías, dije, porque había trenes a Trenes de Chosique y cercanías. Chaclacayo, las distancias cortas, ¿no? Trenes de cercanías. Pero ahora igual las personas reconocen este espacio como tal y la asociatividad que le dan a la lectura y a otras cosas más. Creo que hasta te puedes ir a tomar un café. Me parece que también han considerado administrar un espacio para esta forma de gozar de una lectura tomando un café. No hay de momento. Ha No, habido venta de más de envasados, ¿no? Galletas, gaseosas, y no de me momento. pareció entonces, a ver, fíjese, Es eso que ya, tiene toda la posibilidad de, no, da sí, ganas, es eso, da ganas. sí, sí, sí. ¿Te imaginas, Lalo, ir a tomarnos un café hablando de la última obra Ok. en la Casa de la Literatura? Yo estaría ahí, pero de cabeza. Hay algo que me llama la atención en función de lo que hemos estado conversando, es que ponte, ahora, cuando yo, o sea, cuando conversando con amigos, inclusive, o sea, conectados al tema cultural o no, identifican el local de la Casa de la Cultura como perdón, la Casa de la Literatura, o sea, lo identifican como la Casa de la Literatura más que Desamparados, la estación. ¿No? Y es loco, porque a veces les he contado mi viaje a Huancayo, me decía, ¿y dónde queda eso? Ya, la estación de Desamparados está a la espalda del Palacio de Gobierno. No digo la Casa de la Literatura, y me dicen, la Casa de la Literatura. Y yo, es lo mismo. Dice, pero esa es la Casa de la Literatura, ¿cómo va a llegar un tren ahí? Ya, yo le decía, y ahí volvemos a lo que hablábamos hace un ratito, y le digo, ¿y por qué no puede llegar un tren ahí? Me dice, no, me dice, pero para la Casa de la Literatura es una biblioteca, y ahí la gente tiene que estar en silencio, no debe haber ruido, y los trenes ¿Ves? hacen Esa ruido, percepción. y es un espacio abierto, y yo, es que esa es una imagen creada por no sé, por un contexto, por un determinado grupo de personas, o lo que decía Vanessa, nos generaron esa imagen, que una biblioteca tiene que ser un espacio sacro, silencioso, sepulcral, aburrido, hasta cierto punto. Ujú. Y no, Mm. la verdad, no, no, al contrario. Pero Es qué más, bonito lo que dices, ¿no? Que conserve la memoria, que, ¿no? Nos permita conservar esa doble funcionalidad y esa doble identidad. Nosotros hemos dejado allí sí, hemos dejado, hay dos rótulos que corresponden a los usos anteriores. Uno dice Estación Desamparados, y el de más arriba, donde Es está que el reloj, dice Ferrocarril Central. sí, sí, sí. y Milagros, Este, sí. ¿la Casa de la Literatura tiene una diferencia con la Biblioteca Nacional o trabajan los mismos objetivos o la mayoría de los objetivos son similares? Eh, Nosotros, si bien estamos formando colección, ¿cierto? No tenemos la labor de cuidado más patrimonial, ¿no? De esa noción de... nosotros no tenemos la labor del resguardo del patrimonio bibliográfico. La Biblioteca Nacional es una institución con 200 años y un poquito más. Nosotros somos una institución con 13 años. La Biblioteca Nacional surge con este carácter de cuidado del patrimonio bibliográfico, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, hubo un día, una exhibición de los libros del general José de San Martín. Fue muy poca gente, me parecía, ¿no? Impresionante ver los libros que trajo consigo, además, ¿no? Entonces tienen joyas de ese calibre, ¿no? Y custodia, pues, los libros más importantes de la historia y la vida social y política de este país. No tenemos ese rol.
Nosotros como entidad joven estamos formando colección no solo bibliográfica. Yo hace un rato les hablaba de los archivos, ¿no? Claro. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, el del poeta Alejandro Romualdo, que tiene libros, tiene afiches. Romualdo además era un gran caricaturista, excelente, tiene un montón de apuntes, de caricaturas a mano alzada, o de ya archivo periodístico de sus caricaturas, en fin, ¿no? La colección de la casa, entonces, también busca albergar eso, que dé cuenta de la vida literaria, digamos, desde todos los aspectos posibles, ¿no? No digo que la biblioteca no tenga colecciones así. La biblioteca tiene, por ejemplo, las acuarelas de José María Eguren, ¿no? Tiene cosas así. Pero creo que la institucionalidad de cada una es distinta, ¿no? La Biblioteca Nacional es, creo yo, no creo, estoy segura, una institución mucho más grande que Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Claro. Y además de la Biblioteca Nacional tiene el Sistema Nacional de Bibliotecas como parte, ¿no? Como un órgano de ellos que justamente es el que está a cargo de la, digamos, regulación y la existencia de bibliotecas en el país, cosa que nosotros tampoco tenemos como responsabilidad. Sin embargo, sí coincidimos en trabajar en el acceso al libro, la lectura, en nuestro caso en la especificidad de la literatura. Ahí hay coincidencias y por supuesto en la práctica trabajamos muchísimo juntas, Fabiola Vergara y su equipo, y yo y el equipo de Casa de la Literatura. Genial. Entonces, si un interesado, por ejemplo, nosotros como asociación que difunde las artes escénicas, quiere trabajar en un espacio de la Casa de la Literatura a manera de alianza, de convenio, puede hacerte las propuestas a la casa y estudian esta posibilidad de proyecto y se ve la viabilidad de este. Sí. Es posible. Sí, me gustaría explicar que Casa de la Literatura tiene lineamientos establecidos, ¿no es cierto? Por supuesto, enfoques también, ¿no es cierto? Está la interdisciplinariedad, esta mirada diversa, no excluyente de la literatura, es muy importante para nosotros para que sea un espacio efectivamente útil y pertinente, ojalá para la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, también tenemos programas, bueno, cualquier espacio, como cualquier institución, planificados previamente, los tiempos son muy importantes, ¿no? Tenemos algunos temas que por temporadas vamos trabajando de manera más concienzuda, ¿no? O algunos temas que se despliegan a lo largo de algunos años. Por ejemplo, la literatura escrita por mujeres la venimos trabajando, ¿no es cierto? En distintos programas, con distintos accesos. Las literaturas regionales también es algo que nos interesa mucho. Infancia, literatura infantil y juvenil son temas donde, o espacios, si se quiere, de la literatura donde creemos que hay que afincarse por determinadas razones, ¿no? Porque la historia literaria ha excluido muchas veces, o poco a poco va haciendo una operación de exclusión de obras y escritoras, ¿no? O porque la literatura infantil y juvenil, por ejemplo, tiene poca reflexión en el espacio académico y es necesario que esa reflexión crezca. En fin, hay una agenda, ¿no? Que va regulando nuestras decisiones. Claro. Lo digo porque es importante pensar que no solo se trata del tiempo y el espacio, ¿no? Sino también de todos estos contenidos que vamos proponiendo progresivamente a la ciudadanía, a las personas, ¿no? Pero claro que nos interesa, a veces si se trata solamente de utilizar el espacio, este es espacio público, se administra así, se piensa así, es espacio público, ahí viene el tren. ¿En serio? ¡Qué belleza! Okay. Cuando decías que es un espacio privilegiado, ahora lo puedo ver. Ahora te entiendes. Ahora lo puedo constatar. No, qué bacán. Mira, yo no había visto, no,
no lo había leído de esa manera, la Casa de la Literatura como un espacio público. O sea, igual Ujú. sé que es un espacio público, pero una cosa es, digamos, concretarlo, verlo, escucharlo, decir, o sea, que lo digas. Qué bacán, me alegra mucho. Me alegra mucho tomar conciencia de ello. Mantiene también la casa visitas guiadas. Sé que hay actividades en las que va uno directamente a ellas, pero hay visitas guiadas en el que te redacten las Las guiadas historias. para, sí, por supuesto, además pensando en la familia tiene sus propias formas de aprender, de conversar entre sí, la escuela, que también tiene, ¿no? Todo eso que siempre marco en mi discurso es la atender a la diversidad, pues hay visitas guiadas así. Ahora está la exposición permanente, Intensidad y Altura de la Literatura Peruana, nuestra exposición permanente dedicada a esos vínculos, relaciones, tensiones que hay entre las literaturas y las identidades en nuestro país, o entre la literatura peruana y las identidades en nuestro país. Ujú, Está la exposición permanente. El 19 de marzo vamos a inaugurar un mural. Tenemos una Ujú. zona que muralizamos anualmente, esta vez es con un cuento de Luis Salazar Orsi, un estupendo músico y escritor de Iquitos. Este es un cuento que cada año tenemos ahí muralizado un cuento y publicamos un libro y la forma de vivir, de vitalizar ese espacio es a través de la narración oral. Entonces vienen también las familias, las escuelas a oír la narración en el espacio donde se despliega el mural y editamos también un libro con las mismas visualidades. Así que Luis Salazar Orsi, este interesantísimo músico y escritor, y su cuento El Yatmandú, que es sobre la vida amazónica, el ujú. extractivismo, la transformación de la Amazonía, pero también las soluciones que las personas y los seres proponen para frenar estos cambios, para mantener su vitalidad en sus sociedades. Más o menos de eso va este relato. Así que ahí también pronto, que ya lo inauguramos, y vamos a tener ahí también otro espacio de visitas guiadas también por la propia estación. Y bueno, también en marzo inauguramos una exposición pequeña dedicada a los tipos con los que se imprimió en la imprenta en Minerva, la imprenta de José Carlos Mariátegui. Nosotros tenemos acá la Nebbiolo, esta gran máquina de impresión que la trajeron los dos hermanos Mariátegui, José Carlos y Julio César. Fue donada a Casa de la Literatura Peruana, pero también vinieron los tipos, es decir, las letras, ¿no? Claro, la tipografía. Así que Genial. vamos a tener una Tengo, exposición. corrígeme si es esto, Milagros, Qué locura. Y ahí tipográfica. Está está en la página de ustedes. el miércoles 22. Es hermoso todo lo que... Entrar a la cultura impresa es otro campo de gran belleza, ¿no? Además, es Ujú. objetos así como un cariz industrial, lo Sí, grandes, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, muchas veces no nos hemos enterado cómo se imprimía antes, ¿no? Ahora han cambiado muchas condiciones, otras se mantienen. Entonces vamos a tener ahí también, vamos a tener visitas guiadas y bueno, les digo el paquete de marzo, pero ya saben ustedes que cada mes Casa de la Literatura Peruana tiene propuestas para todas, para todos, ¿no? Para los docentes, para las escuelas, para los artistas, por supuesto, para los lectores, las lectoras. Ujú. Sí, Sí, estoy leyendo, estoy viendo la página de la Casa de la Literatura y la cantidad de actividades que hay en marzo es alucinante. increíble, sí. Es alucinante. Es que ya cuando marzo se recupera la actividad en Claro, espacios como este, ¿no? Enero y febrero es más de cursos, ¿no? Hemos tenido, claro, vacaciones. Claro. sí, para los niños, para los adolescentes, pero los profesores también trabajan mucho con nosotros en esos meses, ¿no? Tenemos un programa, una metodología que se llama Seminario Taller de Enseñanza de la Literatura para Eh, los docentes de escuela de los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Entonces, trabajamos muy arduo durante mes y medio con ellos acá. Vane,
Sí. Mira lo que acabo de encontrar en la página de la Casa de la Literatura. A ver, Tú hablabas hace un ratito de ello. compártelo con amplitud. Y ahí ¡Ah, está. está! Tarde de café literario. La tarde de café, claro que Qué sí. bacán, con Rocío Ciro Santisteban. Qué bonito. Y es Es este un 25. espacio de conversación. Sí, 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 me quedo. Vienes, conversas, lees. Qué bonito. Más café. O por lo menos lo piensas. Ok, qué Sería, bacán. sería increíble que haya también ese espacio con café. Está hablando mi lado En amante cuenta, del lo he café. anotado, no te preocupes. Es mi lado amante del café. Ahora, bueno, si bien es cierto, la casa tiene ya agendas mensuales, ¿qué proyectos tienes en mente, Milagros, para la casa acá futuro, mediano, largo plazo? Han pasado 13 años desde que realizan actividades relacionadas a la literatura. ¿Qué megaproyecto tiene ahora la casa? ¿O están enfocados en la inmediatez de cubrir esta agenda mensual? Antes de la pandemia nosotros estábamos desarrollando y cada vez fortaleciendo más un programa de itinerancia, llamábamos en ese momento, de descentralización, lo llamamos ahora porque tiene más componentes, que consiste en que las exposiciones de Casa de la Literatura Peruana viajen por el país, y no viajen solas, sino que viajen llevando las propuestas, por ejemplo, de formación para docentes que hay aquí en Casa de la Literatura, o algún programa cultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a tener la exposición de César Vallejo. Ya viene el día, que estuvo el año pasado acá, se llama así, ya viene el día, el fervor, César Vallejo, el fervor y la palabra. Esa exposición se va a Trujillo. Va a inaugurar en Fiestas Patrias, allá en Trujillo, gracias al trabajo con Petroperú y con Casona de Orbegoso, un espacio cultural de ahí del centro de Trujillo. Ujú. Hemos desarrollado en el marco de esta llegada de la exposición allá el mapa literario de Trujillo. Nosotros tenemos un programa llamado Mapa Literario que recorre la ciudad, principalmente el centro histórico de Lima, identificando los lugares de la literatura en el siglo XX, ¿no? El bar, la catedral sería el ejemplo más rápido con el que podemos conectar, pero también, por ejemplo, la librería de Juan Mejía Vaca, ¿no? O el lugar donde se conocieron Arturo Corcuera, César Calvo y Javier Heró, o donde se presentó el libro Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, en fin, tantas formas de identificar lugares literarios. Pues hemos hecho un mapa en Trujillo dedicado a César Vallejo, identificando los lugares de Vallejo, y eso se trabajó con gente de Trujillo. Así que la exposición se va para allá, va a haber recorridos, va a haber cursos. Queremos también hacer alguna propuesta de aproximación de cuidado de los archivos literarios de Trujillo. Hay muchos, muy importantes, maravillosos, cruciales para la literatura peruana y para la cultura de la libertad, ¿no? Entonces Claro. también queremos desarrollar algo así. Más que hablar, porque tu pregunta me parece importantísima, ahí viene de vuelta el tren. Quisiera seguir hablando. Ahí está. No, pues. ¿Cómo algo tan sencillo como eso puede movilizar tantas cosas en realidad? Wow, qué largo. Y sin embargo, no tanto. Claro. Son cisternas las que está trasladando, ¿no? Acuérdate Cisternas. que cargan, hacen un traslado de material minero. Claro, parecen cisternas. Es que este es más largo que el Sí, anterior. sí, sí, este fue más largo. Mm. Estás muda, Milagros. Ahora sí me escuchan. Ahora Ahora sí. sí.
ahora sí te escucho. Digo que es un protagonista insoslayable, así. Sí, es Como- parte. Ok, Sí, a hay ver, que Rita. dejarlo Entonces, ser. digamos, la pregunta me parece muy importante. Yo situado un poco para ejemplificar cómo es que viaja la propuesta de Casa de la Literatura, tratando de que vaya un programa integral, ¿no? Como las tantas opciones que hay acá, pues tomar varias, ¿no? Y llevarlas. Así que algo en lo que venimos trabajando es que ese andar de la Casa de la Literatura fuera de la sede ocurra de manera más sistemática, más rica y más frecuente, eh, eh, fuera de Lima. Dentro de Lima también hemos desarrollado una propuesta para acercarnos a distintos distritos. Es como, si se quiere, el gran plan es que ya la sede no circunscriba Claro. el desarrollo de la propuesta de Casa de la Literatura. Eso es Ujú, importante, ¿no? qué bacán. Para ir, sí, es poner los pies en otros lugares no es solo llevar algo, también aprendes muchísimo, traes algo contigo, ¿no es cierto? Claro. Estudios de archivos por un lado, relaciones con los docentes por otro lado, con las literaturas regionales, con la experiencia lectora de determinada comunidad, en fin, es importantísimo, ¿no? Ese es uno. Y otra cosa que a mí particularmente me parece es hora ya de tomar por las riendas, es establecer mejoras en la infraestructura del local, ¿no? Nos falta un ascensor para poder utilizar para que todas las personas Claro, todas las puedan personas tengan utilizar acceso. todos los pisos, ¿no? Ujú, Sí, la accesibilidad de Casa de la Literatura tiene que mejorar y el uso del piso más alto, incluso del techo. Nadie sube el techo del edificio central, es hermoso. Ah, no, yo tengo que ir. Tienes que venir. Ok, ya. Hecho. Yo quiero Tendría que ser. subir, por favor. Pero vengan, pues vengan. Yo quiero ir a ese Ok, Ay, lugar. qué chicas, lindo. permítanme hacer una pausa o un paréntesis, de alguna manera. Eh, al principio de la reunión hablábamos sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ya lo dije con Vanessa, no suelo decir feliz día. Considero que hay muchas cosas por las que luchar todavía. Pero sí quiero de una u otra manera rendirles a ustedes dos, a ti, Negrita, por ser mi compañera en toda esta aventura de trastablas, de teatro y todo. A ti, Milagros, por tener el gusto de conocerte ahora. Pronto va a ser presencial, dalo por hecho, porque me voy a ir a la Casa de la Literatura y te voy a saludar por ahí. Eh, por lo que representan ustedes, ¿no? El orgullo que es para mí conocerlas, a una más que a la otra. Y quería brindarles esta especie de homenaje, invitando brevemente a otra mujer, amiga, la conocí hace poco. Vanessa la conoce, ya creo que sabes quién es. Ya. Vanessa no sabía, Milagros, Vanessa no sabía lo que estoy No, haciendo. no, no, no. Entonces, permítanme, Milagros, presentarte a Ana Espinosa. Anita, ¿estás por ahí? Mi querida Ana, por el amor de Dios. A No, ver. pues. Milagros, temprano hablábamos, ¿te acuerdas de este grupo Ambiente Criollo, de puras Sí, músicas? Ya, ella es Ana, ella es la directora. Directora, La una directora, gran mujer. Anita, Hola, hermana. ¿estás muda? ¿Estás muda, Anita? Hola, Felicitaciones otra Ahora sí. vez. Eh, Hola. hola, sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te ahora escuchamos, sí. Anita. Ahora Eh, sí. Bacán. Anita, lo decía hace un ratito, es mi manera, el invitarte a ti es mi manera de homenajearlas a ustedes, mujeres, mujeres importantes, mujeres empoderadas, mujeres creativas. Eh, ¿Y por qué te pedí, y así en último momento te pedí? Porque hace poco Vanessa compartió conmigo la última producción de ustedes, de Herencia y Orgullo. Qué bonito nombre en realidad, que tiene que ver mucho con lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Quería pedirte, por favor, si me podías permitir el compartir el video y después nos cuentas un poco de esto. ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí, Primero dale. cuéntanos para que Lalo Ya, ok. tenga tiempo. Ya. No, ya lo tengo, el video ya lo tengo. No rajes, ¿ah? No rajes. No No, rajes. dale nomás.
Ya, espérate, voy a buscarlo. A ver, aquí lo tengo yo en pantalla, ya lo tengo listo, ya hace rato lo tengo listo. No rajes, Negrita. No, jamás rajaré. Ya, ok. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Me dicen si se escucha? No se escucha, quítale el break. No se escucha, Lalito. No se escucha ya, ok. Mm. Entonces sí, ahora sí, dame un minuto para poder configurarlo bien. Ok. Bueno, estas cosas suceden cuando se hacen así programas en vivo, no hay problema. Sí. Le pasan a las mejores familias. Antes que nada, Anita, presentarte con agrado a Milagros Aldarriaga. Milagros es nuestra invitada esta noche, es como directora de la Casa de la Literatura. Milagros Yeyezón Espinosa, directora de la agrupación Ambiente Criollo. Así que estamos acá con dos lideresas. Conectando. Encantada, Listo, ya está, Ana. ya está. Gracias por la invitación. Gracias, encantada, Milagro. Vamos ahí. Me avisan si se escucha, ¿ya? Ahora debería. Ahora sí.
Un hermoso trabajo, me gustó mucho. Gracias, gracias por ser parte, además. Te he dicho 1.000.000 de veces gracias. Encantada. Ahora, Lalo, ¿qué quieres saber? No, en realidad como lo dije, o sea, ayer Vanessa me contó el proyecto, no, recién lo he visto hace poco, cuando Vanessa nos lo compartió, y de entrada, sí, lo que me hizo sentir fue mucho orgullo de la compañera artista que tengo a mi lado, de conocerte a ti, Ana, ya hace un buen tiempo, y bueno, y en el contexto, ¿no? En el contexto, a Milagros ahora, por toda la chamba que hace desde la Casa de la Literatura, ¿no? Espacio que yo quiero, que yo conozco, realmente frecuento poco porque está lejos, pero es un espacio que valoro y respeto mucho. Y si esta es una pequeña muestra de decirles gracias por toda la chamba que hacen, o sea, y se merecen ustedes y el equipo que tienen y los equipos que tienen atrás que les permiten hacer todo este tipo de gestión, un aplauso y un gracias, nada más de mi parte. Gracias, Lalito. Gracias, gracias. Gracias, y bueno, incluyendo a Vanessa, a Milagros, el trabajo que cada una hace desde su lugar, ¿no? Desde su lugar en la historia, y el trabajo que han hecho las compositoras, todas las mujeres que nos han precedido, antecedido, y que además nosotros hemos heredado como parte de nuestra cultura, esa herencia de la cual hablamos en esta canción y nos sentimos orgullosas de ser parte. ¿Fue cansado? ¿Fue cansado esta vez, a diferencia de los anteriores? De Cuenta, ancestras, chismea. no. Fue diferente, ¿no? Y incluso cuando lo he visto diferente que ancestras. Ancestras, bueno, son diferentes procesos. El proceso de creativo creo que nos fue un poco más fácil, ya sabíamos a lo que nos ateníamos. El proceso incluso de filmación, a pesar de las complicaciones que hubieron con la municipalidad, creo que todo bien. Los pudimos resolver porque, y bueno, nada, hasta lo último, mirar, yo recibí el video, que ya sabíamos que teníamos que, o queríamos lanzar ayer, yo recibí el video media hora antes. Entonces, lo único que no puedo controlar, eso fue lo único que puede fallar, ¿no? La próxima le digo al chico que estreno una semana antes por lo menos. Para que no te lo entregue 5 minutos. Sí, sí, o sea, es que confiamos. Tenemos sí, a confiar, ¿no? En la palabra entonces, de Dios. Y de hecho, hubiera sido lindo y hermoso como la vez pasada, ¿no? Quedar en un sitio y verlos juntas. Las que Pero estamos participamos, las empezando. familias, o sea, sí, o sea, es lindo, pues, ¿no? Es más feeling verlos juntas, ¿no? Porque Claro. claro, Claro, cada porque una todas lloraba lloramos desde su juntas. casa, ¿no? Claro. Así lloramos Es juntas. eso, claro, todas. Me gustaría, desde Claro, los hijos, desde el enfoque del liderazgo, promover proyectos, saberse gestora de ideas macro y saberse la responsable principal, ¿no? Que tiene que ver mucho con ser líder, ¿no? No ser jefe, no ser la que manda, sino ser líder, y es completamente diferente, ¿no? Tú, Milagros, desde la Casa de la Literatura, ¿cómo sientes que se da esta tu acción de líder de la casa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo te sientes, ¿no? A mí me cuesta mucho ser parte de cualquier estructura vertical. Okay. Entonces, yo reconozco cuál es mi responsabilidad, reconozco digamos, las facetas solitarias de mi desempeño,
pero principalmente busco construir trabajo. Para mí todo trabajo que ocurre aquí dentro es creativo, creador en todo caso, pero sí creativo, y trato de que mi apuesta es que todo sea colectivo, grupal, que todas las creaciones de acá sean así, pensadas y creadas, finalmente definidas e implementadas coralmente, ¿no? Va por ahí mi búsqueda. No sé si finalmente hasta eso acaba siendo una imposición mía al equipo, no me lo he preguntado, ¿no? Caray, uno nunca sabe finalmente cómo se comporta, pero mi propuesta es esa, ha sido esa, tener un equipo, valorar mucho la experiencia y los conocimientos de cada una de mis colegas, y tratar de que haya acá, de que este sea un espacio dentro, no solo en el discurso y en los, digamos, los principios que utilizamos para trabajar, sino que dentro de la convivencia sea en condiciones de plena igualdad, que sea también amistosa, que sea cálida, acogedora. Creo que son mis formas de ser parte y tener el rol de dirección de un equipo que además es grande, ¿no? Grande para lo que usualmente tenemos como, digamos, una propuesta cultural del Estado aquí en Perú, ¿no? Aquí en Casa de la Literatura trabajamos permanentemente 50 y tantos, 60 personas. Es un grupo considerable. Y aplaudo esta forma de soltar las jerarquías y responder desde tu lado humano. Nuevamente, aplaudo estas formas. Anita, ¿qué se siente ser la directora, la cabecilla de tremendo proyecto? ¿Ya cuántos años? ¿Estás silenciada, amiga? Ambiente Criollo tiene ya 14, 15 años, hemos cumplido este año. ¡Quinceañero! 15 años. Sí. Y bueno, el proyecto ha variado, ¿no? A partir de los años, y creo que ha encontrado ahora una forma de encaminarse, y rescato lo que conversaba nuestra compañera Milagros, que básicamente buscar que no crecer uno, sino que la agrupación y el proyecto crezca, ¿no? Y en eso es lo que se piensa, ¿no? Y para eso la maquinación de varios proyectos o de varias acciones, lo que hacen es eso, y bueno, las vicisitudes de la vida cotidiana también y creativa también nos han afectado, ¿no? La pandemia, como te A todos. decía, nos ha forzado un poco a salir de nuestra zona de confort, de hacer covers, y de ahí salieron estas canciones, ¿no? Ancestras, Herencia y Orgullo. Salió, de hecho, la letra de una canción nueva que tenemos, que se llama Criollas, en la cual la música salió de Catalina Robles, que en paz descanse. Ella nos ayudó a hacer la primera, Nicasio, ese es nuestro último hijo. Entonces ya tenemos 4 temas, uno que también fue compuesto por Analia Ayala. No. El Hilando del Alma, sí, el Hilando del Alma. Entonces, y así, poco a poco ya, sin quererlo, ya estamos en las composiciones, y en el tratar de hacer las cosas de manera profesional, ¿no? En el tratar de que el proyecto se vea como dejar de ser informales para empezar a proponer o esforzarnos para poder hacer un profesionalismo en la industria de la música criolla que poco se ve, ¿no? Entonces,
O sea, ahora me sentaba en un restaurante y veía como, no sé, pues Corazón Serrano tenía miles y miles de videoclips, y yo digo, nosotros tenemos solo 2 y lo que nos ha costado. O sea, la verdad es que para llegar a donde he estado, es verdad, tendríamos que hacer un montón de trabajo que no estamos haciendo, y que de repente nuestra industria, la música que hoy día no está haciendo, porque no veo Claro. cosa nuestra, y nosotros, o sea, hacer así ese tipo masivo de consumo de productos audiovisuales, que en realidad es lo que ahora se Se suele consume, ver, ¿no? claro, se Se consume. consume. Entonces ya es poco que o sea, para la creación de públicos ya nos toca empezar a crear este tipo de productos, ¿no? Bueno, ahí estamos, descubriendo las pólvoras poco a poco y tratando de acercarnos un poco más también. Ujú. Sientes también Bueno, milagros. de nuevo, ¿no? Ajá. Sientes también milagros que hay que seguir descubriendo técnicas, dar iniciativas nuevas para volver a esas cantidades de visitas que tenía la casa y quizás hasta aumentar. Eh, bueno, hay un deterioro del espacio público muy terrible, ¿no? Por pandemia, pero también la situación política. Hace que las personas no deseen ir al menos a esta zona, ¿no? Nosotros estamos en el centro mismo Claro, Así claro. es, claro. de la Claro. parranda, entonces Ajá, es difícil, ¿no? Yo creo que ahí, por más, digamos, estratega que uno sea, francamente el lugar está es difícil. Complicado, sí, sí, complicado. Complicado, entonces de complicado. ahí es que ha venido la decisión que les comentaba yo hace un momento de empezar a caminar con nuestras propuestas, ¿no? No Claro. solo fuera de Lima, ¿no? La itinerancia de las exposiciones, también estamos trabajando con las escuelas aledañas, claro. Entonces la biblioteca infantil de Casa de la Literatura ya no espera que los niños vengan, sino que se va a los Se colegios va a los colegios, ajá. con los libros y con las mediadoras de lectura que hacen sesiones, ¿no? Cosas así. Nos vamos a los colegios, o los truequetones, que siempre hacemos trueques de libros aquí en Casa de la Literatura, entre lectores. Será algunos acá, pero otros ya son con las municipalidades, en distritos. Sí, Son sí, el distritales, último que cosas hicieron, así. quise asistir, pero no estaba en Lima. Ojalá Fue de vuelva. textos escolares Acá en tengo Villa El varios. Salvador. Sí, sí, Claro, hay acá que tengo cambiar los varios. libros, Quiero sí. cambiar. Sí, entonces, poco va Ujú. por ahí y creo que otra dimensión, un poco estoy pensando de manera tan crítica e inteligente que piensa Ana, ¿no? Creo que nos toca también tener una mejor propuesta digital, una mejor web, mejorar las publicaciones digitales. Finalmente, gran parte de la población prefiere de manera práctica, de facto, utiliza esas herramientas, esas formas de acceder, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, ahí hay que hacer bastante. Eso es casi como domeñar el edificio. Sí, Claro. y bueno, una vez más, el ser gestor cultural te empuja a aprender nuevos lenguajes, a estudiar el nuevo contexto y plantear nuevas propuestas, algo que no nos es nuevo, ¿no? No, No nos es nuevo. para nada. Yo estoy más que agradecida, estoy maravillada de conocerte, Milagros, de escuchar tus experiencias y en la gran labor que realiza la Casa de la Literatura. Entiendo tu sentir porque también soy hija del centro de Lima. Ahí nomás estás. Ajá, estoy aquí nomás a cuadritas de ti. Bueno, yo sé que hay mucha gente que le teme al centro de Lima, yo no, ¿no? Esta es mi casa, es mi contexto, es mi espacio, y a mí sí me gusta mucho el centro, a pesar de sus dificultades y de sus retos. Yo abrazo mucho a Lima como mi hogar, aunque a mucha gente no le gusta ver así Lima, pero es mi casa y a mí me gusta mi casa, ¿no? Entonces me alegra saber que la Casa de la Literatura está cerca a mí. Y Ana, me alegra sabernos cerca del proyecto
tan hermoso como lo ha sido Ancestras, como ahora Herencia. Ya escuché Criollas, ya comenzó a fluir las ideas, lo siento, no puedo evitar. Y Lalo, ¿qué te puedo decir, amigo? Trastablas es todo para mí. Y sin más, darle las gracias, yo me puse emotiva. Sin llorar, sin Sin llorar, llorar, sin Vanessa, por llorar. favor. No, Salud, no. ¿dónde está tu trago? ¿Dónde está tu Ya se tomó. Está, Está tomando tecito, está con tomando caliente. calientito. Estoy tomando calientito. Muchas No, gracias, a Vanessa ver. y Lalo, por el interés en Casa de la Literatura, por la charla tan efusiosa, por venir aquí antes y por las visitas que harán en el futuro. Les Sí, espero sí. aquí en Casa de la Literatura. Ahí estaremos. Gracias Milagros, por presentarme a Ana y hacerme saber de Ambiente Criollo. Milagros, bueno, igual, gracias a ti por aceptar la invitación, gracias Anita por aceptar mi propia invitación. Se lo dije a Ana en algún momento y se lo digo siempre a los compañeros que vienen y conversan con quienes conversamos. Trastablas es un punto de diálogo, un punto de encuentro entre trabajadores del arte y de la cultura. Y si Trastablas puede aportar con un granito de arena, así sea muy pequeño, en el trabajo que Milagros hace, en el trabajo que la Casa de la Literatura hace, dalo por hecho. Dalo por hecho. Tienes nuestros teléfonos, tienes nuestros correos, la llamas a Vanessa, me llamas a mí, y dices, oye, hay esto y lo proponemos, y de repente, así como hice ahora con Ana, le dije, Anita, ¿puedes? Y ella me dijo, ya, entonces hay algún evento y tú me dices, oye, hablemos un poquito de eso, ya, te conecto al toque. Trastablas está para ello. Si, Gracias, genial. si el espacio digital es el espacio que ahora se usa para acercarnos, pese a la distancia, qué cosa loca, ¿no? Pese a la distancia, es un camino que se usa ahora para acercarnos. Y si Trastablas sirve para ello, aunque sea un poco, aquí estamos. Muchísimas Así es. gracias, Milagros. Muchísimas gracias nuevamente, Anita, para ti. Negrita, tú ya sabes que te quiero harto, no quiero verte llorar. Y insisto, tu anisado con café se va a acabar. Les cuento, chicas, les traje a ella un anisado con café y hasta ahora no viene. Ya voy a ir, ya voy a ir. Con Vamos a razón, coordinar con ahorita razón mismo. Lalo está tan alegre. Un beso, chicas, Pues, un beso. Muchísimas gracias. 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 Buenas Un gusto, noches. gracias. Hasta luego. Nos vemos el Buenas noches. próximo jueves, Nos vemos. 7-9, aquí en Trastablas. Trastablas, buenas noches.